Saludos, queridos siervos. Rafael, aquí, siervo del Mashiach, el más humilde, el más insignificante de todos los pastores, y lo digo de verdad, queridos colegas. Pero es el que Yahshua escoge a nosotros, a los más insignificantes, viles, débiles, a los inservibles, a la escoria del mundo. Es que Él escoge, queridos colegas, por misericordia, a los débiles, a los sufridos. Vamos a ver nosotros aquí en Romanos 8, siguiendo la tónica que veníamos hablando acerca del Espíritu, lo que venía hablando el siervo y pastor Miguel acerca del Espíritu, queridos codritos, cómo distinguir una persona que es de Yahweh y que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Hakodesh del Padre, entre una que es del espíritu del mundo, del espíritu de Satanás, de cualquier otro espíritu. Y enseñábamos acerca de cómo ser guiados por el Espíritu, que se puede desde adentro, ya cuando la persona, cada uno de nosotros lo posee, lo tenemos morando dentro, que nuestros cuerpos son como tabernáculos. Estos cuerpos de carne y hueso sirven de recipientes, de vasijas para el Espíritu, de moradas, de tabernáculos. Y cuando no lo tenemos todavía, pero nos gusta el Espíritu, nos gusta la verdad, nos gusta la justicia, nos gusta la paz de Yahshua, sentimos algo especial, una atracción especial, un llamamiento, una unción, porque hemos sido escogidos por Él. Y entonces todo lo que es del Espíritu, la gente que tiene el Espíritu nos atrae. La palabra que es espiritual de Yahweh nos llama la atención, la queremos aprender, queremos entenderla, queremos cambiar nuestras vidas como hacen los del Espíritu, y aún sin tenerla. Y nos dejamos guiar externamente por el Espíritu que mora en otros y no en nosotros, y por el Espíritu que emana de la palabra escrita de la Torah. Y estaba Pablo hablando también acerca de los judíos que son sus parientes según la carne, son hermanos según la carne, porque son según la carne, no tienen el Espíritu, ni ganas, eso ni ganas de tenerlo tenían, porque no se querían convertir, ni viendo a Yahshua caminando entre ellos querían creer en Él, o creían en Él, pero no le creían a lo que Él decía, que equivale a no creer en Él, queridos colegas. Porque si yo les digo a ustedes, yo soy el Mashiach, yo soy el que soy, yo vengo de Abraham, y han creído en mí, pero de repente eso que es cierto, porque la Escritura lo dice de Yahshua, eso que es cierto, no lo creen de Yahshua, no lo creen de mí, que lo estoy yo diciendo. Bueno, yo no soy Yahshua, pero si lo fuera, estoy hablando. Creen en mí, pero no creen eso que de mí es cierto. Pues no creen en mí, no creen en el verdadero yo, en el que soy de verdad. No quieren creer en mí, no creen creer en el que estuvo con Abraham. Y Pablo les habla a los romanos en 8:8 y dice aquellos en justaposición con aquellos que no tienen el Espíritu sino que están en la carne todavía, los judíos caídos, que siguen caídos hasta el día de hoy, porque si no creen en Yahshua, no están en esa fe, no tienen el Espíritu de Yahweh. Si lo niegan, no tienen el Espíritu. Si no lo obedecen, lo niegan, y Yahweh no da su Espíritu a los desobedientes. Entonces hay montones de judíos que son parientes nuestros, porque mi familia es en parte judía, y la de muchos de ustedes también, queridos codritos. Y son muchísimos los judíos y los descendientes de judíos, pero solamente según la carne somos parientes. No somos parientes en lo más importante, en el Espíritu, en el Padre. No somos hijos, no somos hermanos unos de otros, en el Espíritu del Padre. Qué triste. Y Pablo le dice a los romanos: sin embargo, vosotros, romanos creyentes en Yahshua, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Ustedes tienen el Espíritu, están andando en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Yahweh habita en vosotros. Ustedes están en el Espíritu si es que en verdad el Espíritu Hakodesh de Yahweh mora en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu del Mashiach, el tal no es del Mashiach.
esa persona no es de Mashiach. Si alguno no tiene el espíritu del Mashiach, que es el mismo espíritu del Padre, que es la Ruach HaKodesh, esa persona, aunque sea judía, no es del Mashiach. Y si no es del Mashiach, no es del Padre Yahweh tampoco, queridos colegas. Pero si Mashiach está en vosotros y en nosotros, en todos, dice Pablo, pero si Mashiach está en nosotros y en todos nosotros, aunque el cuerpo de carne esté muerto por causa del pecado, porque es un cuerpo temporal, y todos estos cuerpos son mortales y van a morir en algún momento. Estamos muertos, estamos esperando la muerte, pero estamos aprovechando el tiempo de vida que tienen estos cuerpos para usarlos como vasijas, como recipientes, como jarras, para retener el Espíritu Santo y crecer en obras y crecer en el conocimiento que nos va a salvar, para cuando ya estos cuerpos mueran, prescindir de estos cuerpos temporales y tener unos cuerpos superiores espirituales, eternos, inmortales. Si Mashiach está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto por causa del pecado, porque el pecado, por un pecado entró la muerte al mundo, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo o sigue vivo a causa de la justicia, a causa de la justificación, a causa de Yahshua que nos justifica. Dice Juan en 14:17, el espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, el mundo no puede recibir el espíritu de verdad, el espíritu de Yahweh, el espíritu HaKodesh, porque el mundo ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miren qué importante, queridos colegas. Hechos 16:7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el espíritu de Yahshua que estaba en ellos no se los permitió. El espíritu, aguanten, pero vamos, no íbamos para... Sí, pero como que se siente raro, ¿verdad? Si vamos para allá. No siento bien ir para Bitinia. Vamos a quedarnos aquí. Ellos querían ir, pero el Espíritu se los impidió. No era que no querían ir, queridos pueblitos. Ellos querían ir, querían hacer la obra de Yahweh. A algo se los impidió el Espíritu de Yahweh, que es más listo que el espíritu del hombre. Y ya estamos vivos. El espíritu en nosotros, que está en estos cuerpos que son para muerte, está vivo. Y Pablo lo explica a los romanos en 7:5, porque mientras morábamos o estábamos en la carne, estábamos viviendo en la carne nada más y no con el espíritu. Mientras estábamos en la carne nada más, como anda todo ser humano en la carne, pero algunos andan en el espíritu, porque esa carne tiene el espíritu morando adentro. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte, para que no pudiéramos volver a la vida. Las inclinaciones pecaminosas de este cuerpo de carne, cuando no tiene el espíritu, no tenía con qué combatir esas tentaciones. El espíritu combate eso y puede más que la carne. Pero si el cuerpo no tiene el espíritu, si la persona no tiene el espíritu, no puede combatir efectivamente y cede a las pasiones de la carne. Y Pablo dice que eso le pasaba a él. Entonces las pasiones pecaminosas actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, hacían de nuestros cuerpos lo que querían. Uy, qué olor más rico a comida. Y tengo un hambre que me comería un caballo. Y ay, sírveme otra vez. Pablo, ¿quieres un tercer plato? Un tercero y un cuarto. Gula. Y dame más vino, déjame la jarra aquí. Yo no digo que Pablo tomara ni bebiera, pero esas cosas se dan. En algún momento habrá comido de más. Y en algún momento habrá hablado de más e insultado de más. Y en algún momento habrá tirado una piedra de más, ¿verdad? Porque él mismo lo dijo. No tenía freno, no tenía el espíritu, no tiene lo que lo frenara.
Y los miembros de su cuerpo, su boca, sus ojos, sus manos, su quién sabe qué más. No sé si le gustaban tanto a las mujeres, pero hay hombres que todo el cuerpo se entrega a distintas cosas en distintos momentos y peca de los 10 mandamientos. Cuando quebrantamos un mandamiento, quebrantamos todos los 10. Con un solo punto de la ley que quebrantemos, los quebrantamos todos, dice la Escritura. Actuaban libremente en los miembros de nuestro cuerpo a fin de que el fruto que lleváramos fuera para muerte, que a la hora de la resurrección no fuéramos resucitados en espíritu a vida eterna. Eso hacían la falta de espíritu, las pasiones de la carne, eso hacían en los cuerpos nuestros. Y eso es lo que siguen haciendo los hermanos judíos en los que son israelitas según la carne nada más. Por eso ya yo lo llamo generación de adúlteros, hijos del demonio, porque sabía que no tiene el espíritu está pecando, no está siendo fiel. No se puede guardar la ley sin el Espíritu Santo de Yahweh, queridos corderitos. Se trata nada más, pero no se consigue. No hay ahora condenación para los que están en Yahshua HaMashiach. Los que estamos en Yahshua, Él está en nosotros, dice en Romanos 8:1. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu, ¿ven? Pablo ahora andaba conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Dejó de ser malo, desobediente, de ceder los miembros de su cuerpo para hacer las obras pecaminosas que se le antojaban, y ahora vive para Mashiach. Y todo lo que tenía antes y todo lo que hacía sería, según la carne, una maravilla, pero eso es basura para él. Romanos 8:11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Yahshua de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Yahshua fue el Padre Yahweh. Dice, si el espíritu de aquel que resucitó a Yahshua, si el espíritu de Yahweh que resucitó a Yahshua de entre los muertos mora en vosotros, dentro de ustedes, el mismo que resucitó a Yahshua de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por cuerpo de su espíritu que habita en vosotros. También dará vida a sus cuerpos que son mortales, pero van a ser, dice en otro sitio la aclara, hay dos tipos de cuerpo, un espiritual, se siembra la semilla, muere y sale otro, el árbol sale, que es como el espíritu. Dará vida también a vuestros cuerpos mortales por cuerpo de su espíritu que habita en vosotros. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Yahweh y que el espíritu de Yahweh habita en vosotros? No profanen sus cuerpos, porque son templos del espíritu de Yahweh y dañan el espíritu que Yahweh ha puesto a morar dentro de ustedes. Sus cuerpos no les pertenecen, sus cuerpos han sido comprados por Yahshua y comprados de la muerte para darles vida eterna a sus espíritus que Él ha puesto en ustedes para que se desarrollen como seres espirituales y dejen de vivir según la carne, practicando el pecado, ¿verdad? Por eso dice, ¿no sabéis que sois templo de Yahweh y que el espíritu de Yahweh habita en vosotros? Parece que no, porque si están viviendo todavía pecando, no saben eso. Eso es en 1 Corintios 3:16. Y dice, y el que se une al amo, el que se hace uno con el amo, es un espíritu con él, es uno y el mismo, es del mismo espíritu. Es familia espiritual, es hermano, es hijo del mismo Padre. 1 Corintios 6:17. Otra vez, 1 Corintios 6:19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de parte de Yahweh? Y que no sois vuestros y que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. ¿No saben eso, Corintios? Gálatas 4:6. Y porque ya sois hijos, y en otro sitio dice, y si hijos también herederos, pero aquí habla nada más que ya tienen el espíritu, entonces ya son hijos, ya son del mismo Padre, ya son espirituales. Yahweh ha enviado el espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Yahweh les ha mandado el espíritu de su Hijo a ustedes para que more dentro de ustedes, en sus corazones, en sus mentes, en su cuerpo, ¿verdad?
Segunda de Timoteo 1:14. Guarda, Timoteo, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado, la kadusha, la sabiduría, los dones que te han sido dados, que son del Espíritu, los frutos, lleva fruto, produce mucho para que des fruto para tu amo. Primera de Juan 4:13. Y en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Nosotros estamos en Yahshua, pues así como que Yahshua, el primer amor, cuando somos efesianos, ese amor que nos deslumbra. Cuando conocemos al amo la primera vez, nos rendimos. Ay, a mí que me maten, yo quiero estar contigo, bendito sea Yahshua, que mucho yo te amo. Yahshua, me sanaste, Yahshua, me hiciste un milagro, mira, haces milagro. Uno lo ve todo, uno cree todo. Y Él permanece en nosotros, Él pone su espíritu en nosotros. Hace como una boda, pero es un anticipo, nada más que la jarra. El anillo de compromiso es como el espíritu, la garantía de que nos vamos a casar con Él, de que nos haremos uno con Él en las bodas cuando Él regresa a la séptima trompeta. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu, en que Él nos ha dado de su propio espíritu, de su mismo espíritu eterno, sabio, de su espíritu de justicia, de espíritu de amor, de consuelo, de todo. Eso es en 1 de Juan 4:13. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Yahweh en Él. Igual en el Hijo. 1 de Juan 3:24. El que guarda los mandamientos permanece en Él y Él en el Hijo, o sea, el Espíritu permanece dentro de la persona. Y en esto conocemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Si tenemos espíritu de obediencia, tenemos el Espíritu del Padre. Es Espíritu Hakodesh. Si tenemos espíritu de desobediencia y de cosa mala y de hacer daño, Espíritu del Padre no es. Espíritu inmundo. Tenemos que limpiarnos, tenemos que consagrarnos, limpiar esta casa y dejarla vacía y meter el Espíritu adentro, consagrarnos a Yahweh, y así tenemos el Espíritu y luchar contra las tentaciones y no rendirnos a ellas, hacer la guerra efectiva para ganar, y así el Espíritu de Yahweh impera sobre el espíritu del mundo y y no permite que el espíritu del mundo, que el espíritu del demonio influya en nosotros, al grado que nos domine, al grado que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales. Lo impide, no se consigue eso, porque ahora somos de Mashiach, estamos dedicados y consagrados a Él, y guardamos los mandamientos y la fe, y atesoramos el tesoro que Él nos ha dado, como dijo a Timoteo. Así que ahí tenemos, queridos codritos, los que causan divisiones, Judas 1:19. Aquellos que causan divisiones, así que están peleando para dividir y hacen 50,000 calendarios y 10,000 versiones del nombre y 10,000 versiones de los judíos y de cuánta cosa hay, como los sectarios. Los sectarios son todos de la gran ramera. Es la madre de las sectas, queridos codritos. Individuos que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el espíritu. Lo dice ahí. Judas 1:19. Así que está la persona contendiendo todo el tiempo, o sea, no contendiendo a favor de la verdad. No es que vea la herejía y diga, esta es la verdad, eso es mentira. No, esos están con Yahweh también. Estamos hablando de los que combaten contra la verdad, los que arremeten contra la verdad, con los que quieren dividir y llevarse las ovejitas, engañándolas, por ejemplo. Ese tipo de cosas, no los que denuncian a los engañadores, no los que preservan la fe, porque los apóstoles hacen eso. Yahshua peleaba, pero por la fe, por defender la fe, por defender la verdad. Morían por defender la verdad. De eso no se está hablando, esos no son los que, esos tienen el espíritu. Aquí se está hablando de los que contienden en contra, que traen división al cuerpo, a los que estamos todos siguiendo a Mashiach, y por el mismo espíritu traen división, como los de la circuncisión de los que hablaba Pablo, judíos mismos, pero que traen división porque dicen la circuncisión del prepucio es la que impera, la circuncisión de la carne es mayor, es la que ustedes necesitan, Corintios, Colosenses, Filipenses, para ser salvos. Pero tenemos la circuncisión mayor, la del corazón, les respondían ellos. No,
que la circuncisión del corazón, eso no existe. Ellos no la conocen, lo que pasa es que no pueden hablar de lo que conocen como si de lo que no conocen como si lo conocieran. Que van a saber ellos si son de la circuncisión de la falsa, del prepucio, de la carne. Pero Pablo podía hablar de las dos circuncisiones porque las tenía las dos. Y decía la de la carne, Bush, yo me podría jactar porque la tengo igualito, mejorcita hecha que todos ellos. Pero de la que yo me jacto y es de la que me hizo Mashiach, de la que tengo hecha por Yahweh, de la del Espíritu que hizo en mi corazón, que me convirtió. Soy una criatura nueva, me renovó. He sido renovado en mi manera de pensar, en mi manera de sentir. De adentro hacia afuera soy un verdadero israelita. Ahora soy un verdadero judío, uno que lo es en su interior y con el Espíritu del Padre. Vamos a ver, queridos colegas. Y después resucitaremos, como dice Pablo, todos según el Padre resucitó a su Hijo, el Mashiach, nos resucitará a nosotros también. Y eso es lo que queremos, porque los que resucitan en el Espíritu reinan, primero entran al reino, se salvan de la ira, heredan la tierra y reinan por 1000 años con Mashiach. Están en el reino de Yahweh, en el Israel gobernante por 1000 años, ayudando a convertir a todas las demás naciones del mundo durante esos 1000 años. Shalom, shalom, compartan estos videos, suscríbanse a este canal que es bien importante, queridos corderitos, a ver si se suscriben y reciben las notificaciones automáticamente por correo a su email o donde sea, para que cada vez que publicamos un mensaje lo reciban, porque este canal es 100% anti-herejía y 100% sana doctrina, palabra pura e inadulterada de Yahweh. Para ustedes, por el Espíritu, por el Padre Yahweh y por su Hijo que nos ama. Para su honra y magnificencia sea también. Porque todo lo que hacemos es por ellos y para ellos, queridos colegas. Shalom, shalom.